Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. El cordero que sufrió, traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre
Vamos a seguir meditando en los inicios del cristianismo. Ahora vamos a ver la vida de Felipe. Felipe era uno de esos 7 hombres que se habían escogido por la iglesia para servir a las viudas que hablaban griego, que no hablaban hebreo y se sentían desatendidas o estaban desatendidas. Entonces, eso lo habíamos visto el domingo pasado, en los domingos pasados, que la iglesia tenía este problema y escogen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para ayudar con este servicio. Y el domingo pasado hablamos de uno de esos 7, uno se llamaba Esteban, y ese Esteban veíamos el domingo pasado que él dio testimonio de Cristo y lo mataron, se convirtió en el primer mártir. Y aunque su muerte parecía tal vez innecesaria y sin fruto, vimos que tuvo por lo menos 2 resultados. Uno es que sembró la semilla sobre Saulo, que después él iba a cambiar el nombre a Pablo y que empezó a ser misionero en todos lados a donde iba y a donde el Señor lo llevaba. Esa fue una de las cosas que pasó con la muerte de Esteban, pero otra de las cosas que pasó cuando murió Esteban es que empezó a haber persecución. ¿Y cómo es que esta persecución puede considerarse como algo positivo? Bueno, fíjese la manera que Dios hace las cosas. La persecución hizo que todos los creyentes se esparcieran por todos lados, pero no solo se esparcieron por esparcirse, sino que al esparcirse no olvidaron su misión principal, que era compartir el mensaje de vida. Ellos iban huyendo, pero iban contando la esperanza que tenían, el buen mensaje de vida de Jesús. Entonces dice la palabra: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. Arrestaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y para mí esto me deja una gran lección, ¿verdad? Porque la iglesia, recuerden que tenía obstáculos internos y obstáculos externos. Y estos obstáculos externos, que es la gran persecución que había, pues no los amedrentaba. Ellos seguían compartiendo el mensaje. Y esto nos habla de cómo la iglesia maneja los problemas externos. Los problemas externos de la iglesia no hacen que la iglesia, no es necesariamente que la iglesia tenga que acabarse o ya no se pueda hacer nada, no. Hay que usar las situaciones externas. ¿Qué situación externa tenemos ahorita como iglesia? Claramente tenemos una pandemia, estamos en medio del COVID, que nos ha esparcido, nos ha aislado, pero no puede dejar de ser una oportunidad para compartir el mensaje de vida en Jesús, compartir con los que vivimos en nuestra cuarentena o en nuestro aislamiento, con los que hablamos por teléfono, por videollamada, lo que sea. Podemos compartirles el mensaje de vida. Para mí estos inicios del cristianismo, ve cómo la iglesia maneja los problemas externos, a mí me sigue sorprendiendo, y aprendemos de los ejemplos que tenemos de como iglesia y de individuos, como es este modelo de evangelista, de siervo de Dios, que es Felipe, que continúa la obra exactamente como los discípulos. Dice ahí en Hechos 8, 5 al 8, dice: Felipe, uno de esos 7 hombres, bajó de una ciudad a una ciudad de Samaria, y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje.
De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces vemos que Felipe sigue el mismo trabajo de Jesús también, que era predicar el mensaje de salvación del reino de Dios. En Jesucristo había perdón de pecados, y Felipe no se limitaba a hacer ese trabajo de servir las mesas. Igual que Esteban, él no nada más dijo, no, yo nada más voy a servir mesas aquí en la iglesia, a eso vine. No, él estaba comprometido con la causa de Cristo. Y a mí lo que me llama la atención en estos inicios del cristianismo es que ya no está Jesús, están los discípulos que estuvieron con Jesús. Pero Felipe, uno de esos 7 hombres, bienvenidos, pásenle. Uno de esos 7 hombres no estuvo con Jesús. No era uno de esos 7, no era uno de los 12. Pero sin embargo, él podía hacer las mismas cosas que Cristo, las mismas cosas que los discípulos. Él hacía señales milagrosas, hacía sanidades, hacía exorcismos. Y la pregunta es, ¿cómo le hacía? Si no había estado con Jesús, no era uno de los 12, ¿cómo es que este Felipe podía hacer esas cosas? Y la pregunta, bueno, no sé, ¿qué piensa usted? ¿Cómo le hacía? Pues tenía el Espíritu Santo había bajado sobre los creyentes y se había cumplido esta profecía de Joel de años, de muchos años antes, que decía, mi Espíritu va a ser derramado sobre mis siervos y sobre mis siervas. Aparte de todo, este Felipe no era judío, él era griego, por eso servía a las viudas griegas. Y eso le ayudó, el ser griego y no ser judío, porque él se podía identificar más fácilmente con la gente de Samaria que había sido helenizada. ¿Qué es esto de helenizar? Es cuando en aquel tiempo helenizar significaba que la gente, los pueblos agarraban las costumbres y las creencias griegas, entonces se iban helenizando. Entonces había un gran número de personas en Samaria que habían adoptado pues las costumbres griegas, y como Felipe era griego podía entenderlos mejor y podía hablar su idioma mejor. Entonces les compartió más fácilmente, ¿verdad? Y claro, respaldado por el Espíritu Santo, con milagros, con sanidades, con exorcismos. Pero a mí me llama la atención eso, o sea, Felipe, que no era judío, que no hablaba, bueno, no sé si hablaba o no hablaba arameo, pero hablaba griego de seguro, porque entendía las viudas griegas, compartió, hizo milagros, y la gente contestaba al Evangelio de manera positiva. Y para mí esto me deja la enseñanza de que no importa de dónde vengas, no importa tu nacionalidad, tu raza, tu etnia, para tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cruza todas esas barreras. Jesús ya derrumbó todas esas barreras en la cruz. Para tener el Espíritu Santo hay que querer servir a Dios. Hay que, si tú quieres trabajar para el reino, no es exclusivo de una raza, no es exclusivo de los judíos. El Espíritu Santo es para todos los que quieran venir a Dios. Entonces, eso me deja a mí esa enseñanza, que tú puedes, que yo puedo, que todos podemos, todos los que quieran servir a Jesús con el corazón correcto. ¿Y por qué les digo que con el corazón correcto? Porque eso es clave. Porque mire, hay como 4 o 5 veces se menciona a Felipe, este Felipe de los 7, no Felipe el discípulo, Felipe este de los 7.
tiene estas dos historias en el capítulo 8 que vamos a ver rápido. Dice, tuvo que enfrentarse Felipe a Samaria, a las costumbres de Samaria. Y una de las costumbres o de las cosas que habían en Samaria era que había magia, había magos. Y entonces él tuvo que aclarar que la magia no es lo mismo al poder de Dios, porque la magia se trata de hacer estos, ¿cómo se le dice? Encantamientos, ¿verdad? Y para hacer los encantamientos tienes que decir las palabras correctas y hacer los ritos correctos, y no importa quién lo haga. Si tú lo haces, pues eso es lo que va a pasar según la magia, ¿verdad? Y entonces había en esta región uno que se llamaba Simón y que era un hechicero. Pero lo que quiero que quede claro es que la magia no es lo mismo al poder de Dios. El poder de Dios se trata de una relación con Dios, y nuestro Dios, el Dios que adoramos, es soberano. Es decir, un ser soberano es alguien a quien no puedes controlar. Al Espíritu de Dios no lo puedes controlar. El Espíritu de Dios es libre, por eso es como aire. ¿Cómo agarras el aire? ¿Cómo le haces para manejar el aire? No se puede. Es el aliento de vida de Dios. No lo puedes controlar. Nadie lo puede encerrar en una caja y decirle, tú vas a hacer esto. No se puede hacer eso con el Espíritu de Dios, no se puede hacer eso con Dios, no lo podemos obligar. Eso es lo que tenemos que ver en esta historia. Dice, ya desde antes había, voy ahí en el versículo 9 del capítulo 8, dice, ya desde antes había en la ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban al Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esta mala intención. Las intenciones cuentan para Dios. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Aunque Simón se había bautizado, su manera de pensar no había cambiado, no se había convertido. No había cambiado esta idea de que no puedes comprar o manipular el poder de Dios a su antojo. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio, con las buenas noticias de Jesús. Y yo no veo otra aplicación que quería Simón más que para su propia ganancia, por su propio egoísmo, por su propia avaricia. Él quería apropiarse y hacer un evangelio falso donde tú podías comprar a Dios y que Dios te iba a dar todo lo que quiera o tú lo ibas a mandar. Pero eso no tiene nada que ver con el evangelio.
Dígaselo a Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Murió dando testimonio. Se convirtió en el primer mártir, perdón. Simón quería seguir siendo llamado el gran poder de Dios, el seguir llevando las riendas de su vida y tener la habilidad de hacer las cosas a su modo y a su voluntad. No había un corazón recto delante de él. Y eso deja claro que no podemos comprar con dinero ni con nada a Dios, ni con servicio tampoco. Dios es todopoderoso, Dios es soberano. No lo podemos comprar o manipular. Lo que nos toca hacer es adorarlo, es servirlo, es esperar su gracia, es tener una relación con Él, pero no podemos obligarlo ni manipularlo. Dios, ¿viste todo lo que te di? ¿Viste todo lo que hice por ti? ¿Viste cómo compartí? Mira lo bueno que soy. Dios es uno en tres personas y lo que Él quiere es relacionarse con nosotros. No tanto lo que puedas hacer por Él, sino que estés con Él, relacionarte con Él. Y eso se hace por medio de un corazón puro, un corazón recto. ¿Y cómo sabemos que tenemos un corazón puro o recto? Bueno, la pureza de algo, ¿cómo sabemos que algo es puro? Pues es cuando algo tiene solamente un elemento, como un anillo de oro. ¿Cómo sabemos que es puro? Pues porque es puro oro, ¿verdad? Solo tiene oro, no tiene otras impurezas, no tiene otros metales. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro corazón es puro? Cuando tiene un solo deseo, y ese deseo es amar a Dios y todo lo que implica amar a Dios, que es amar al prójimo, amarme a mí mismo. Nuestra pureza de corazón deja fuera otros deseos que van en contra del amor de Dios. Y la advertencia de Pedro a Simón sigue vigente. No se puede comprar el don de Dios con dinero ni con nada. Es un don, es un regalo de Dios. Y eso es lo mejor, que Dios quiere darnos sus dones, quiere bendecirnos, pero lo va a hacer para quienes le busquen de corazón. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama, Dios busca nuestro bienestar, pero el verdadero bienestar, ¿verdad? Y Dios se va a dejar encontrar por quien le busque en espíritu y en verdad. Ese es el tipo de adoradores que Dios está buscando, que el Padre está buscando. ¿Quién dijo yo? Amén. Otra historia de Felipe nos sigue mostrando en su ejemplo cómo aprendió de los apóstoles y su firma, su comprobación de la pureza de corazón que tenía Felipe era en su obediencia. Después de este pasaje de estar ahí en Samaria, de compartir, de ser exitoso, la gente estaba viniendo a Dios, la gente estaba contenta con el recibimiento del Evangelio, pero luego se le apareció un ángel a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto, el cual es desierto. Pero si ahí estaba bien, Felipe estaba compartiendo, estaba haciendo milagros y todo, ¿por qué Dios lo manda al desierto? Parece una petición absurda. Cuando a Felipe le estaba yendo bien ahí en Samaria. Pero si recordamos, los planes de Dios no era solamente llegar hasta Samaria, ¿se acuerdan? Cuando le dice Jesús a sus discípulos en Hechos 1:8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria
y ya. No. Y hasta los fines de la tierra, hasta los confines de la tierra, el plan de Dios era diferente. Entonces lo que nos toca a nosotros es confiar, aunque parezca absurdo. ¿Por qué manda Felipe al desierto? Y eso me hace a mí reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que Dios te hace una petición absurda? ¿O has leído tú y Dios te haya pedido algo que no tenga sentido para ti, pero que sientas que el Señor te lo está diciendo? Deja tu casa, sírveme en este lugar, háblale a aquella persona, véndele esto, véndele aquello, háblale, responde con amor, perdona. ¿Nunca le ha pasado eso? Las peticiones que parecen absurdas de parte de Dios requieren fe, requieren confianza en que Dios tiene un plan mucho mejor para todos. ¿Y qué hace Felipe? Se queda en la comodidad de Samaria, donde ya lo habían aceptado, donde todos estaban contentos con su servicio a Dios. ¿Se queda en su zona de confort? No. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de Etiopía. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en la carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Ahí está Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo al eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Felipe es obediente, sigue imitando a Cristo, como cuando Jesús compartió también en el camino, pero en el camino a Emaús. ¿Se acuerda? Después de la resurrección se le aparece a unos y igual les hace una pregunta sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Igual aquí Felipe hace una pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y empieza a explicarles como Jesús también les empezó a explicar a esos que estaban caminando en Emaús. Así que se empieza a cumplir el ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. Y eso lo que significa es que el Evangelio es para todos, para todas las naciones. Todos son bienvenidos a aceptar y servir a Cristo, sin importar su nacionalidad. Este personaje, este eunuco que adoraba a Dios porque había ido a Jerusalén, porque acababa de pasar la fiesta de la Pascua, donde fue crucificado el Señor Jesús y luego resucitó. Él estaba ahí adorando, pero él no podía ser aceptado por la religión judía, no podía ser considerado un prosélito. Un prosélito era alguien que seguía la religión judía, pero no era judío.
Pero él ni siquiera podía hacer eso porque era eunuco. No podía hacerse la circuncisión, no podía ser parte del pacto. Pero ahora, en el nuevo pacto de la sangre de Jesús, sí podía, porque es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Felipe siguió trabajando, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Tenemos el ejemplo de un gran cristiano, de un gran evangelista, que es Felipe. Aunque era griego, tenía pureza de corazón que lo llevó hasta los confines de la tierra, compartiendo su fe y enseñando sobre el reino de Dios y cumpliendo el plan de Dios. Entonces, espero que podamos animarnos nosotros también con el ejemplo de que se puede servir a Cristo sin importar nuestra situación, nuestra raza, nuestro idioma, nuestra nacionalidad. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecerle, a ser testigos, a enseñar a otros sobre Jesús, lo que Él ha enseñado y lo que Él ofrece, que es perdón de pecados. Si tú no has experimentado la salvación, si nunca has escuchado de Jesús, nunca lo has aceptado en tu corazón, nunca le has pedido perdón por tus pecados, hoy puede ser tu día de salvación. Si tú quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, puedes hacerlo si te arrepientes de tu pecado, si crees en Cristo que murió en la cruz por ti, así como este eunuco, ¿verdad? Que decía, ¿quién es este? ¿Verdad? El Cordero que fue llevado al matadero por nuestros pecados es Cristo. Si tú crees en eso y crees que Jesús, que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día, vas a ser salvo si tú le entregas tu vida. Y si tú ya lo has aceptado, entonces yo te invito a que lo obedezcas, a que Él realmente sea tu Rey, para que pueda cambiar tu vida y que puedas experimentar el poder de Dios. Y el primer paso de obediencia pues es el bautismo. Y si no te has bautizado, puedes decidir bautizarte hoy, o si ya te bautizaste, pues entonces te invito a que te unas a la iglesia y que juntos podamos buscar tener un corazón puro para servir a Dios. Amén. Amén. Vamos a tener un canto de respuesta. Si alguien quiere tomar este tiempo para decir, bueno, yo no había conocido de Cristo y ahora que lo estoy escuchando quiero saber más de Él, quiero entregarle mi vida, puede pasar aquí al frente y podemos orar con usted para que acepte a Cristo en su corazón. O si quiere pasar al frente para bautizarse, o si quiere pasar al frente para unirse a la iglesia, o si quiere pasar al frente para cualquier otra cosa que el Señor le esté mandando, puede hacerlo. Este canto habla de que Dios creó todo con un propósito y con una función, y los únicos que tenemos la capacidad de amar somos los seres humanos, y esa es la invitación. Mas ¿quién va a amar si no amo yo? ¿Y quién traerá la luz? ¿Y quién va a amar si no amas tú? ¿Y quién va a continuar? El sol y las estrellas vi ardiendo.